El análisis exploratorio de datos es una fase esencial en cualquier proyecto de ciencia de datos y machine learning, y la idea básica de este análisis exploratorio es tener, digámoslo así, como un mapa mental de las características básicas de nuestros datos y de cómo las diferentes variables que están presentes en un set de datos, cuando hablamos de datos tabulares, cómo esas variables están relacionadas. Entonces, la idea con este video es comenzar una pequeña serie, una miniserie acá en el canal, donde vamos a ver diferentes herramientas de visualización de datos que vamos a poder usar en ese análisis exploratorio. ¿Y por qué? Porque la visualización de datos es una herramienta esencial precisamente para entender esas posibles relaciones entre las variables de nuestros sets de datos. Y en este primer video vamos a comenzar a ver un primer conjunto de herramientas en Python que nos van a permitir comparar lo que son las variables numéricas. Así que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces comencemos viendo cómo está organizado este tutorial. Primero les voy a hablar muy rápidamente de los tipos de datos que podemos tener en un proyecto de ciencia de datos cuando hablamos de datos tabulares. Después de eso, entonces vamos a ver el set de datos que vamos a usar para este tutorial, y luego entonces comenzaremos a hablar de los principales tipos de herramientas de visualización. No son las únicas, pero digamos que son como las más comunes que podemos usar al momento de explorar nuestros datos cuando nos enfocamos únicamente en variables numéricas. Entonces vamos a hablar de los gráficos de dispersión, de los gráficos de dispersión con recta de regresión, del gráfico conjunto o el gráfico de pares, o de los mapas de correlación. Esa es la idea de lo que vamos a ver a lo largo de este tutorial. Entonces, comencemos hablando de los tipos de datos que podemos tener cuando tenemos datos tabulares en formato de tabla, precisamente en un proyecto de ciencia de datos. Generalmente, las columnas de la tabla pueden ser de dos categorías. Pueden ser variables numéricas, como por ejemplo la edad de una persona o de un grupo de personas, el nivel de ingreso de esas personas o el área de un inmueble, etcétera, etcétera. Ahí tenemos variables numéricas. Y tenemos las variables categóricas, como por ejemplo el género de las personas o el color de un vehículo o el fabricante, la marca del vehículo, etcétera, etcétera. Y teniendo esto en cuenta, pues cuando hacemos el análisis exploratorio, podemos tener muchas posibilidades de análisis porque podemos tener diferentes combinaciones de esos tipos de variables. Entonces, podemos, por ejemplo, comparar variables numéricas con variables numéricas, que es, digamos, el tema precisamente de este tutorial, cómo usar herramientas gráficas o de visualización para comparar variables numéricas. Pero también podremos, por ejemplo, comparar pares de variables categóricas, o podremos comparar variables numéricas y categóricas, que esos serán los temas de otros tutoriales. Entonces, acá ya tenemos una idea muy general también de los tipos de análisis que podremos realizar. En todo caso, también hay un video que les dejo por acá enlazado en donde les hablo de qué es y cuáles son las herramientas principales del análisis exploratorio de datos, para que lo revisen y tengan una idea muy general de esta fase que es esencial en cualquier proyecto. Teniendo esto claro, comencemos hablando del set de datos que vamos a usar. Es un set de datos acá muy sencillo, se llama Dataset Inmuebles. Es una tabla de datos en formato CSV. Tanto el código fuente como esa tabla de datos la van a poder descargar del enlace que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Y ese set de datos, ya lo vamos a leer en un momento, contiene unas variables que son el precio de una cierta cantidad de inmuebles, el área en metros cuadrados, el número de habitaciones de cada inmueble, la distancia en kilómetros hasta el centro de la ciudad, la edad del inmueble y el ingreso promedio de los habitantes que viven en ese vecindario donde está ubicado cada uno de esos inmuebles. Entonces acá no vamos a construir ningún modelo de machine learning. Lo que vamos a suponer, porque siempre en cualquier análisis exploratorio el punto de partida es tener claro el problema que queremos resolver. Entonces vamos a suponer que lo que nos interesa es, por ejemplo, más adelante, en un momento dado, construir un modelo que prediga el precio. Esa sería la variable a predecir, con base en la información de las otras columnas, o las covariables o las variables predictoras, o las características, que son el área, el número de habitaciones, la distancia, la edad y el ingreso del vecindario. Entonces, partiendo de ese supuesto, vamos a hacer parte de ese análisis exploratorio, pero nos vamos a enfocar únicamente en las herramientas de visualización. Y acá ya empezamos a intuir que todas las variables que tenemos son variables numéricas.
precisamente. Entonces comencemos leyendo el set de datos. Voy a importar acá NumPy, lo vamos a usar más adelante, y pandas para realizar la lectura del set de datos. Simplemente con readCSV tenemos ya ese set de datos en un data frame de pandas. Tenemos acá la tabla de datos. Entonces tenemos la columna precio, los diferentes precios de los inmuebles, la columna área en metros cuadrados, número de habitaciones, distancia en kilómetros al centro de la ciudad, la edad del inmueble y el ingreso de las personas que viven, el nivel de ingreso promedio de las personas que viven en ese vecindario. Y tenemos un total de 500 inmuebles. Acá recordemos que lo que nos interesa es hacer un análisis exploratorio, pero usando herramientas gráficas. Y acá pues fácilmente podemos observar que todas las variables son numéricas. Entonces, las herramientas en las que nos vamos a enfocar básicamente son gráficos de 2 dimensiones, es decir, nos van a permitir comparar pares de variables numéricas. En ocasiones se podrían usar gráficos tridimensionales para comparar tripletas de variables numéricas, pero la interpretación de esos gráficos pues es mucho más compleja. Entonces, generalmente lo que se hace es comparar pares de variables numéricas, que es en lo que nos vamos a enfocar de aquí en adelante. Entonces, hablemos del primer tipo de gráfico, que es el que yo generalmente sugiero utilizar, que son los gráficos de dispersión. En inglés voy a usar el término scatterplot, que es de hecho la función que se utiliza cuando usamos la librería Seaborn. De la librería Seaborn les hablo también en un video que les dejo por acá enlazado, donde hago una introducción general a esa librería, pero la idea básica es que es una librería de Python que fácilmente nos permite generar gráficos de buena calidad, digamos, desde el punto de vista visual, y que requieren muy pocas líneas de código y que fácilmente entonces podemos usar para hacer el análisis exploratorio de datos. Entonces les sugiero revisar allá la introducción a esa librería que les dejo por acá enlazada. Pero este tipo de gráficos de dispersión es el que yo les sugiero para comenzar la exploración de los datos, porque nos permite empezar a ver fácilmente en un gráfico si dos variables numéricas están relacionadas o no. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Por ejemplo, si yo quiero comparar precio con el área, en un eje de ese gráfico bidimensional coloco, por ejemplo, el área, que es, digamos, la variable independiente, la que controla o la que definiría, por ejemplo, en este caso el precio, y en el eje vertical coloco el precio precisamente. Y lo que voy a hacer es dibujar pares de puntos. Entonces, en ese gráfico, cada punto que aparezca dibujado es un dato que contiene el área y el precio de ese inmueble en particular. Entonces voy a tener, digámoslo así, como una nube de puntos, que es lo que se conoce como un gráfico de dispersión. Y ahí rápidamente voy a poder ver si existe alguna relación entre las dos variables. Y además de eso, cuando construimos ese gráfico, no solo puedo ver la relación entre las variables, sino que al dibujar todos los puntos de esos pares de variables, podemos ver si hay algunas regiones donde hay más datos, otras donde hay menos datos, o podemos ver algunos datos totalmente aislados, es decir, la presencia de valores extremos. Entonces, fácilmente con este gráfico ya puedo tener una idea general de cómo se están comportando esas dos variables. Así que comencemos a hacer el gráfico. Importemos acá Seaborn y vamos a importar Matplotlib, que también es una librería de Python para generar gráficos. Acá genero, digamos, un gráfico vacío con Matplotlib. Entonces creo la figura, que es como el lienzo donde se va a dibujar el gráfico, y los ejes AX, los axes, que es donde como tal hacemos el gráfico. Y entonces acá simplemente con scatterplot de Seaborn, con esta función, le presento el data frame y le indico en el eje X, en el eje horizontal, qué variable numérica quiero colocar, el área en metros cuadrados, y por ejemplo, qué variable numérica quiero colocar en el eje vertical, en el eje Y, el precio, y los ejes donde quiero hacer el gráfico. Y acá simplemente le agrego una grilla, unas líneas verticales y horizontales para poder interpretar más fácilmente el gráfico. Cuando ejecutamos esto, tenemos acá nuestro gráfico de dispersión. Entonces, en el eje horizontal tenemos el área en metros cuadrados. Podemos ver que, por ejemplo, de todos los inmuebles que tenemos, las áreas oscilan entre más o menos 40 y casi 140 metros cuadrados, y los precios, la gran mayoría oscilan entre 50.000 y más o menos $200.000. Acá, por ejemplo, vemos un outlier, un valor extremo, o que podría ser un valor extremo, un punto totalmente aislado de todos los demás, que es un punto o un inmueble que tiene un área mucho más grande de casi 160 metros cuadrados y que tiene un precio también de casi $250.000. Y acá vemos, por ejemplo, otro valor muy pequeño, un inmueble muy pequeño en área y con un precio muy bajo, que es también, digamos, como un valor extremo, o podría ser un valor extremo. Entonces ya con esto tenemos una idea clara de la relación entre estas dos variables. También podemos ver que hay una relación, digámoslo así, lineal, es decir, a medida que aumenta el área en metros cuadrados,
el precio aumenta proporcionalmente. Acá esto ya nos indica o nos da una pista de esas relaciones lineales que pueden existir entre las variables, y podríamos, por ejemplo, comparar el precio con cualquier otra variable, por ejemplo, con la distancia en kilómetros al centro. Entonces acá simplemente cambio el área en metros cuadrados por esa distancia en kilómetros y tenemos otro comportamiento. Entonces, por ejemplo, acá no hay una relación lineal entre las variables, es decir, el precio no aumenta a medida que nos alejamos del centro o no disminuye a medida que nos alejamos del centro. Acá lo que vemos es como una aglomeración de puntos por debajo de los 10 kilómetros más o menos. Eso es lo que nos dice, es que precisamente la mayoría de los inmuebles que tenemos están más cerca del centro y unos pocos están más alejados del centro, a más de 10 kilómetros. Entonces ahí podemos ver otro comportamiento, y fíjense que todo esto en una sola línea de código, comparando pares de variables, ya nos empieza a dar una idea general de ese comportamiento. Miremos, por ejemplo, qué pasa si comparamos el precio con el número de habitaciones, y así lo podríamos hacer para los diferentes pares de variables. Entonces acá vemos una serie de líneas verticales porque el número de habitaciones es un número entero. Entonces tenemos desde 1 hasta 7, incluso 8 habitaciones, unos cuantos inmuebles, y vemos como una tendencia lineal, es decir, entre más alto es el número de habitaciones, más alto es el precio del inmueble. Eso también nos da una pista de que, por ejemplo, el precio del inmueble está directamente relacionado con el área, el número de habitaciones, y esto, si quisiéramos más adelante construir un modelo de predicción de precios, pues nos daría una pista de que, por ejemplo, un modelo de regresión lineal podría funcionar en ese caso, que no lo vamos a ver en este tutorial, pero digamos que como parte de ese análisis exploratorio, pues podríamos llegar a esa conclusión. Entonces, esto es lo que sería un gráfico de dispersión, que es el que generalmente yo sugiero cuando queremos comparar pares de variables numéricas, es el que sugiero usar inicialmente. Veamos otro tipo de gráfico, que es, digamos, un gráfico de dispersión, pero con algún elemento adicional, que es una recta de regresión. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos acá de el área en metros cuadrados, veíamos que hay posiblemente una relación lineal entre esas dos variables. Lo que podríamos es superponer a este gráfico una recta de regresión, es decir, construir como un modelo de regresión lineal que nos muestre esa recta por dónde pasaría y que nos muestre, por ejemplo, el parámetro R cuadrado, el índice R cuadrado, que mide que también se ajusta ese modelo a los datos con los cuales fue entrenado. Entonces, eso lo podemos hacer en muy pocas líneas de código usando lo que se conoce como un gráfico de dispersión con recta de regresión, que en el caso de Seaborn sería usando regplot. Entonces, es similar al gráfico anterior. Lo único que cambia en esencia es que en lugar de usar scatterplot usamos regplot, le presentamos el data frame, le presentamos las dos variables que queremos comparar. Por ejemplo, acá vamos a enfocarnos en área en metros cuadrados y precio, y acá yo simplemente defino el estilo de la línea que quiero dibujar, de la recta de regresión. Entonces acá en un diccionario coloco, por ejemplo, que el color de la línea sea rojo y que el ancho de la línea sea igual a 1. Y simplemente hago este gráfico y tengo la recta de regresión. Así de sencillo es. Entonces acá yo veo que efectivamente los datos se ajustan bastante bien a esta recta de regresión. Si quiero medir qué tan bueno es ese ajuste, pues le agrego este índice R cuadrado. De ese índice R cuadrado y de la regresión lineal les hablo también en un curso que tengo en la Academia Online que se llama precisamente regresión lineal. Se los dejo por acá enlazado por si quieren darle una mirada. Entonces simplemente acá calculo el R cuadrado, que lo calculo con el coeficiente de correlación entre el área y el precio, y acá simplemente con annotate a ese gráfico que está en estos ejes en la variable axis, le agrego entonces un texto con annotate, le agrego R cuadrado y el valor de R cuadrado y las coordenadas dentro del gráfico donde quiero colocar esa etiqueta. Ejecutamos esto, tenemos la misma recta, pero acá entonces tenemos el R cuadrado de 0,88, lo que nos indica que muy probablemente sí hay una relación lineal entre las dos variables. Si yo cambio las variables y por ejemplo uso la distancia, vamos a copiar acá el nombre de la columna, donde veíamos antes que no había una relación lineal, distancia en kilómetros al centro de la ciudad, entonces simplemente cambio acá esto, cambio acá el área por la distancia, y acá pues nos dibuja siempre una recta de regresión, pero vemos que los datos no se ajustan adecuadamente a esa recta, y eso lo vemos en el R cuadrado. Entonces esto lo que nos dice es que entre el precio y la distancia en kilómetros al centro no hay realmente una relación lineal. Entonces muy fácilmente podemos empezar a hacer este tipo de análisis con estas gráficas. Ahora podemos hacer también un gráfico conjunto
joint plot, que es muy parecido al gráfico de dispersión, pero además de mostrarnos entonces acá las dos variables de interés, nos va a mostrar cómo está distribuido el precio y cómo está distribuida el área. Es decir, nos va a mostrar el histograma de cada una de las variables de manera individual, pero dentro del mismo gráfico bidimensional. Entonces vamos a poder ver, digamos, otro elemento de los datos en un mismo gráfico. Y todo usando prácticamente una línea de código. Entonces acá simplemente usamos joint plot, le presentamos el set de datos y las variables, nuevamente estamos comparando pares de variables, el área y el precio. Ejecutamos esto y acá tenemos el gráfico de dispersión original. Voy a agregar incluso una grilla. Bueno, acá de hecho no me permite agregar una grilla, o vamos a poner esto con plot. Ahora sí, tenemos la grilla. Seguimos viendo pues la relación lineal entre precio y área. Es el mismo gráfico de dispersión que teníamos originalmente, pero acá vemos de manera horizontal un histograma. Ese histograma lo que nos está mostrando es esta variable área en metros cuadrados, cómo está distribuido. Entonces acá vemos que tiene más o menos una forma de campana, digamos como una distribución gaussiana aproximadamente, o al menos simétrica con respecto a un valor medio. Y acá en el eje vertical vemos la distribución de los precios, que también digamos se aproximan como a una distribución gaussiana. Entonces eso también nos permite ver cada variable que estamos comparando, qué distribución tiene. Esto es clave, por ejemplo, para determinar si más adelante tenemos que transformar esas variables, escalarlas de alguna forma, pues podríamos ya empezar a definir qué tipo de escalamiento tendríamos que usar, dependiendo de cómo estén distribuidas esas variables. Y esto es muy útil para comparar pares de variables, pero por ejemplo en este caso, claro, tenemos múltiples variables numéricas. Podemos entonces empezar a modificar en cada uno de esos gráficos que acabamos de ver el nombre de la variable precio, el nombre de la segunda variable, para ir comparando por pares de variables, pero también una forma muy práctica de hacer las comparaciones entre todos los posibles pares de variables es usando lo que se conoce como el gráfico de pares o el pair plot, que nos permite mostrar los mismos gráficos de dispersión, pero automáticamente entre todos los pares de variables numéricas posibles que existan en nuestro set de datos. Entonces, esto simplemente requiere una línea de código con pair plot. Le presentamos el data frame completo y automáticamente él busca todos los pares de variables numéricas que tengamos y genera el gráfico correspondiente. Entonces vamos a interpretar este gráfico porque también es muy usado. Digamos que en una sola imagen podemos tener una idea general de cómo se comportan todas las variables numéricas cuando las comparamos por pares. Y entonces acá tenemos, digamos, unos gráficos en una matriz. Esta matriz tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Es de 6 por 6, es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque tenemos exactamente, en este caso, 6 variables, 6 columnas. Entonces, ¿cómo leemos esta matriz que tiene varios gráficos? Esta matriz tiene una diagonal principal. La diagonal principal entonces nos va a mostrar la distribución de cada variable. Es decir, este primer elemento es la comparación o el resultado de comparar precio consigo mismo. Fíjense que acá aparece también el precio. Entonces, si comparo precio consigo mismo, realmente no vale la pena hacer un gráfico de dispersión. Lo que se muestra es el histograma. Entonces, esto lo que nos está mostrando es cómo están distribuidos los precios. Este segundo gráfico de acá, este segundo histograma de la diagonal principal, está indicándonos la distribución del área. Este otro del número de habitaciones, la distancia en kilómetros al centro, tiene esta distribución. Acá vemos, por ejemplo, lo que decíamos antes, que la mayor parte de los inmuebles está más cerca del centro y muy pocos están alejados del centro. Acá tenemos la edad de los inmuebles y acá tenemos el ingreso promedio de las personas que viven en los diferentes vecindarios. Y eso sería la diagonal principal. Y ahora si miramos lo que está por encima o por debajo de la diagonal principal, va a ser simétrico. Es decir, si miramos este gráfico de dispersión de acá, está comparando el precio con el área en metros cuadrados, que es el gráfico individual que obtuvimos anteriormente. Acá lo tenemos. Pero si miramos este otro gráfico, se están comparando las dos variables, pero están intercambiados los ejes. Es decir, ya en lugar de comparar precio con área, precio eje vertical, área eje horizontal, acá tenemos área eje vertical y precio en el eje horizontal. Entonces son totalmente simétricas las posiciones de este gráfico y por tanto realmente lo que podemos es analizar, por ejemplo, o la porción por encima de la diagonal principal o la porción por debajo. Y podemos entonces hacer lo siguiente, podemos decir pair plot, le presentamos el data frame y le decimos corner true
Y con esto simplemente quitamos la porción superior y nos quedamos con la porción inferior. Ejecutemos esto y vamos a tener este mismo gráfico, pero sin esta porción que está por encima de la diagonal principal. Tenemos esto y ya es mucho más fácil de interpretar. Entonces acá rápidamente podemos ver cómo se relaciona el área con el precio o cómo se relaciona el número de habitaciones con el área en metros cuadrados, o cómo se relaciona, por ejemplo, acá la distancia en kilómetros al centro de la ciudad con el área en metros cuadrados, o cómo se relaciona el ingreso del vecindario con la edad de los inmuebles, etcétera, etcétera. Si lo que nos interesa es, por ejemplo, ver cómo se relacionan todas las demás variables con el precio, pues miramos solo esta columna, que es la que tiene el precio como referencia, relacionado con el área en metros cuadrados, con el número de habitaciones, con la distancia, con la edad de los inmuebles y con el ingreso del vecindario. Entonces acá vemos relaciones lineales con respecto al área, con respecto al número de habitaciones y no tanto con respecto a la distancia, la edad o el ingreso del vecindario. Y eso ya, si quisiéramos más adelante construir un modelo predictivo, pues nos va dando una idea de la relación que existe entre las diferentes variables. Entonces es una herramienta muy práctica que generalmente yo suelo también usar en los proyectos. Cuando tengo múltiples variables numéricas, con un pair plot fácilmente puedo ver, digamos, en una sola imagen cómo se comparan todas esas variables y empezar a encontrar, digamos, patrones de relación o de comportamiento de esas variables. Y una última herramienta que vamos a ver es el mapa de correlación. De la correlación también les hablo en un video que tengo acá publicado en el canal, la correlación de Pearson, que nos permite medir precisamente el grado de correlación entre variables numéricas. Si ese índice de correlación es cercano a 1, quiere decir que hay una relación prácticamente lineal entre las dos variables. Si es cercano a -1, la relación es lineal pero inversa, es decir, si una variable aumenta en magnitud, la otra disminuye. Y cuando el índice de correlación es cercano a 0, pues eso nos indica que no tenemos relación lineal entre las variables. Y esto es clave, por ejemplo, si yo quiero construir modelos de tipo lineal. Entonces, podemos, por ejemplo, calcular el índice de correlación entre variables usando el método core de pandas. Entonces voy al data frame, le digo core y acá tengo todos los valores de las correlaciones. Pero esto muchas veces es difícil de interpretar. Entonces la idea es que esto generalmente, si yo lo represento de forma gráfica, fíjense que acá yo tengo una matriz que tiene 6 filas y 6 columnas, precisamente porque tengo la comparación de todas las variables, de todos los posibles pares de variables, y por tanto observemos acá que tenemos en la diagonal principal valores de 1. ¿Por qué? Porque siempre comparo la variable consigo misma. Es decir, si yo calculo el índice de correlación de la edad con la edad, pues tengo una correlación perfecta de 1, pero por fuera de la diagonal principal, pues yo voy a tener los valores de correlación que me interesa analizar. Entonces acá tengo, por ejemplo, este 0.87 es la correlación entre precio y área, que es este mismo. Ahí tengo también la misma simetría que veíamos hace un momento con el pair plot. Si correlaciono precio con área, es lo mismo que correlacionar área con precio y por tanto tengo el mismo valor de 0.87 y los mismos valores por encima y por debajo de la diagonal principal. Pero todo esto es mucho más fácil de interpretar si yo lo represento gráficamente. Entonces esto es muy sencillo. Con un mapa de calor, con un heat map, lo que tengo es un gráfico de esto. Entonces dibujo las correlaciones. Cuando le digo anotaciones verdadero es para que coloque los valores numéricos de la correlación y voy a usar un mapa de color de tal manera que fácilmente con los colores voy a poder identificar dónde están los valores altos de correlación o los valores relativamente bajos. Ejecutamos esto y tenemos acá las filas, precio, área, número de habitaciones, distancia en kilómetros, edad e ingreso, y en el eje horizontal las columnas que van a ser las mismas. Y vemos acá una escala de colores. Entonces lo que está cerca de 0 o por debajo de 0 tiende a ser azul o azul oscuro. Lo que está cerca de 1 tiende a ser de color rojo. Acá vemos que la diagonal principal es perfectamente roja porque estoy comparando cada variable consigo misma, precio con precio, área con área, etcétera, etcétera. Estos valores no nos interesan y lo que nos interesa es, por ejemplo, identificar rápidamente en el gráfico dónde están los valores de correlación relativamente altos, que tengan tonalidades muy cercanas al rojo. Entonces acá fácilmente veo, por ejemplo, un 0.88, que es este mismo. Entonces si analizo la triangular superior, la parte por encima de la diagonal principal, este 0.88 rápidamente de manera visual me permite identificar que entre el precio y el área existe un alto nivel de correlación. También este 0.67 entre el área y el número de habitaciones y valores muy bajos, acá los azules oscuros, por ejemplo, entre el precio
y la distancia al centro prácticamente no existe correlación, o entre el precio y este menos 0.087, la edad, tampoco existe correlación. Entonces fácilmente en una imagen puedo ver los grados de correlación a través de colores y a través de números, y fácilmente puedo empezar a identificar las variables que pueden estar correlacionadas, por ejemplo, con el precio que me interesa predecir. Entonces digamos que estas son las principales herramientas de visualización que podemos usar en nuestros proyectos cuando queremos comparar pares de variables numéricas, y que van a ser muy útiles precisamente en ese análisis exploratorio de datos. Entonces, si les interesa que profundicemos en alguna de estas herramientas o que veamos otras herramientas adicionales que no son de uso muy común, pero que también nos permiten comparar variables numéricas, pues simplemente me dejan abajo los comentarios. Y si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues también me la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.